Hoy en nuestro informativo vamos a saludar ya a el doctor Carlos Arenas, gerente del Hospital Lorenzo Guirao, con quien vamos a comentar cuál es la situación actual en el área que comprende a los municipios de Abarán, Blanca y Cieza, después de que durante este mes de enero se haya producido un aumento muy significativo de los casos y también de los ingresados en la planta COVID del hospital, aunque parece que según las últimas cifras la curva se aplana ligeramente según los datos que hemos conocido en los últimos días. Doctor Carlos Arenas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada me gustaría preguntarle cuál es la situación en la que se encuentra el Hospital Lorenzo Guirao y por tanto el Área 9 de Salud. Muy bien, pues mira, ahora tenemos 43 pacientes ingresados, pero hemos llegado a tener 50 pues este domingo. La situación es, para que os hagáis una idea, normalmente el hospital tiene 36 camas de medicina interna funcionantes con las cuales solemos pasar el invierno sin ningún problema. Y el que haya ya pues 43 pacientes COVID, se supone que tenemos más de una planta de medicina interna ingresada solo con pacientes COVID. En este caso tenemos toda la segunda planta del hospital ya sectorizada para pacientes COVID y mantenemos la tercera para pacientes no COVID, tanto de quirúrgicos como de médicos. Claro, esto hace que pues hayamos tenido que restringir la actividad de consultas y de quirófanos a la urgente y la necesaria por el tipo de patologías, pues aquellas que tienen prioridad 1, que no pueden esperar, pues como patología de cáncer o oncológica, y sí que demorar pues aquellas otras patologías que podemos demorar pues para dedicar los recursos, sobre todo hemos tenido que sacar muchos recursos de enfermería para las camas nuevas que hemos abierto para atender a los pacientes COVID. Eso además se complica porque también recibimos pacientes COVID del área de Yecla, de Jumilla y Yecla, puesto que allí el hospital no tiene la capacidad de ampliación que tenemos nosotros. Sí. Y tampoco manejan la oxigenoterapia de alto flujo que manejamos nosotros, que la verdad es que está consiguiendo salvar muchas vidas, que nuestra unidad COVID es la que menos mortalidad tiene de la región de Murcia, porque bueno, pues tenemos un protocolo de tratamiento yo creo que muy avanzado en cuanto a oxigenoterapia. Uh-huh. ¿Quiere eso decir que también en el Hospital Lorenzo Guirao se tienen que hacer cargo de esos pacientes que en otras áreas de salud no puedan ser atendidos? Sí, sobre todo en la de Yecla, que es un hospital que tiene muchas menos posibilidades de ampliación, porque nosotros tenemos esa posibilidad de ampliación de camas que nos permite pues tener más camas disponibles, ¿no? De hecho, pues fíjate que en la segunda planta completa tenemos una disponibilidad ahora mismo de 66 camas. Muchas veces no las podemos usar todas porque esos pacientes COVID de alta complejidad que tienen determinado tipo de oxigenoterapia tienen que estar solos en la habitación por el aparataje, etcétera. Pero quiere decir que tenemos todavía pues un margen de ampliación que en otros centros, por ejemplo, por estar más constreñidos, pues no tienen. Uh-huh. ¿Pero qué supone esto también para el personal? Porque imagino que no solo cuestión de camas, sino también del personal que tiene que atender a esos enfermos. Sí, efectivamente, por eso te comentaba que las medidas que hemos tenido que tomar pues ha sido restringir esa actividad quirúrgica al máximo, con lo cual hay personal de enfermería que se ha liberado de quirófanos y también personal de enfermería de consultas externas que se ha liberado para atender a estas nuevas camas que hemos abierto. Ya. Y también personal médico de otros servicios, tradicionalmente en la planta COVID atendido por neumólogos y medicina interna, y ahora pues ha incorporado otros médicos de otras especialidades, cardiología, por ejemplo, endocrinología, digestivo, etcétera, e incluso traumatólogos que se habían formado durante la primera ola también para atender a pacientes COVID,
con lo cual pues se ha ampliado en general a más necesidad lógicamente de camas y a más ingresos, pues también más necesidad de personal, y eso es lo que y el personal se saca pues en principio del propio hospital. También se ha contratado más personal, pero hay que tener en cuenta que las bolsas de trabajo ya están agotadas, no quedan ni médicos ni enfermeras para contratar, con lo cual, bueno, pues también hace que sea una situación complicada. Por ahora la podemos manejar bien mientras no supere esta capacidad que tenemos en la segunda planta, pero si superara esa necesidad, lo cual es posible si la incidencia sigue alta y se mantiene varias semanas seguidas, pues existe esa posibilidad. Esta semana y la próxima van a ser también semanas difíciles en cuanto a mantener una ocupación alta. Sí. Y esperemos que, como dices, que sí que hay signos que parece que estamos en la parte ya descendiente de la curva, pues dentro de 4 o 5 semanas podamos estar mejor. Porque, doctor Arenas, se podría dar el caso de que se dé la circunstancia opuesta, que haya que trasladar a pacientes del área 9 a otros hospitales más lejanos. Es difícil por esa reserva que tenemos. Como te he dicho, que tenemos aquí bastante capacidad de ampliación de camas. Sí que tenemos como hospital de referencia de UCI, ahora mismo nos habían puesto al Hospital de los Arcos, puesto que los hospitales de Murcia ya estaban con las UCI llenas, pero solo para pacientes que necesiten UCI. Aquí ya sean no COVID, pacientes que necesiten UCI no COVID, o pacientes que necesiten UCI COVID, que aquí lo que pasa es que por ese protocolo que te comentaba de tratamiento, evitamos el ingreso en la UCI de la mayoría de los pacientes, aunque siempre hay alguno que a lo mejor lo necesita. Pero ese evitar la intubación mecánica y el ingreso en la UCI, pues está demostrando que incluso pues salva más vidas, porque una vez que tienes esa intubación mecánica y estás en una UCI, pues el riesgo de muerte es bastante alto. Ya. Bueno, ¿y qué cabe esperar en las próximas semanas con los datos que manejan y cómo están viendo la evolución? ¿Qué nos podría anticipar, si es posible? Pues esto es muy matemático. El COVID se está comportando muy matemático. El 5% aproximadamente de los casos ingresa, cual pues estamos teniendo alrededor de los últimos días estamos alrededor de los 40-50 casos nuevos en toda el área, de los cuales pues en Abarán pueden ser unos 20, y eso hace que, bueno, pues tengamos la previsión de que por lo menos vamos a estar 2-3 semanas con una situación de ingresos bastante alta, que esperamos contener, como te he dicho, en esa segunda planta, que tenemos en principio 66, pero lo podemos ampliar a 78 camas, y esperamos contenerlos en esa segunda planta. Con lo cual, bueno, pues sería una situación difícil, pero todavía controlada. El problema es que se siguiera, que esperemos que no, porque claro, se han tomado medidas mucho más duras en cuanto al para tratar de disminuir la transmisión, ¿no? Sí. Como todas las medidas que se han tomado, que vayan haciendo efecto y hagan que podamos llegar al final de esta tercera ola, pues como llegamos al final de la primera y de la segunda, quedarnos incluso sin pacientes COVID, que de hecho pues nosotros siempre fuimos en la región de Murcia uno de los primeros hospitales en quedarnos sin pacientes, el primero en quedarnos sin pacientes COVID, incluso en la primera ola creo que fuimos el primero de España en quedarnos sin pacientes COVID. Y luego pues siempre, ya te digo, vamos evolucionando en olas, y esperemos, esta tercera está siendo más fuerte, quizá por esos, bueno, pues por el hecho de las reuniones navideñas y de Reyes, pero sí que es verdad que también como que se nota una mayor transmisión del virus actualmente, ¿no? Sabemos si el virus es porque ha mutado, ahora es más transmisible de alguna manera, y eso hace que, bueno, pues que tengamos que estar más alerta para prevenir las siguientes olas, ¿no? Pues primero salir de esta, que yo espero que sí podamos salir en unas 2-3 semanas, y evitar que las siguientes pues sean tan fuertes. Bueno, ¿y qué nos aconseja? Porque como
estamos viendo en la situación es muy cambiante de un día para otro, pero según los datos y según los casos y la evolución que han visto en los pacientes y cómo se pueden evitar esos contagios, ¿qué es lo más recomendable o lo más efectivo que nos pueda recomendar para las próximas semanas? Bueno, todos los datos que nos dan los rastreadores, que son las personas que, como sabes, se dedican a contactar con los positivos y ver los contactos que han tenido, posibles, por dónde ha podido venir la transmisión, etcétera. Pues todos los datos indican que las transmisiones, en su inmensa mayoría, son a nivel social, ¿no? De relaciones sociales, de familias, de amigos. Entonces, en este sentido, pues tratar de tener mucho cuidado, ¿no? Hacer como las medidas que se han tomado en la comunidad y en otras comunidades de reducir al máximo las interacciones sociales, ¿no? Permitir que sean solo con familiares convivientes, vienen en esa línea, ¿no? Vienen en esa línea, a no ser que sean por motivos laborales, pero también se han restringido pues incluso ya las reuniones externas a un número muy reducido de personas, ¿no? A 2 personas en la calle, en fin. Con lo cual, pues, pues sería seguir esa línea, que practiquemos todos durante esta situación de tercera hora un autoconfinamiento si queremos volver a la normalidad. El problema yo creo que es que ha habido una pérdida de miedo al virus, porque es cierto que, como te he dicho, el 5% ingresa, pero el 95% no. Eso quiere decir que un 95% de personas pasan el COVID sin necesidad de una atención médica muy compleja como es la hospitalaria, y de esos 95% probablemente el 80% lo pasa de una manera todavía más leve, con lo cual, y muchos asintomáticos, con lo cual se pierde el miedo al virus. Pero claro, hay que tener en cuenta que lo hacemos, que probablemente muchos de nosotros somos jóvenes, etcétera, estaremos en ese 95% que no necesita ingresos, pero hay que tener en cuenta que si hay mucha transmisión, ese 95% al final es una cifra muy alta, colapsa los hospitales, y dentro de ese 5% que ingresa, pues luego siempre hay un porcentaje también de mortalidad, y que hay que tenerlo en cuenta, que es una pena, pero que estamos pues, en la región de Murcia pues batiendo esos récords. Como tenemos un mayor número de ingresados, pues estos los últimos días pues 22 muertos, etcétera, con lo cual gente joven, porque aquí es lo que yo comentaba el otro día, también es la sensación de que todos los que evolucionan mal son mayores, pero no es así. Estaba comentando que el otro día teníamos pues 8 pacientes, ¿no? De más de menos de 40 años ingresados, ¿no? Y 2 de menos de 30, con lo cual, bueno, pues la cosa no es... y 16, tenemos a 16 pacientes entre 40 y 65, que todavía edad laboral, con lo cual, bueno, pues que nos puede afectar a todos, y que por solidaridad también, aunque la mayoría evoluciona bien, pues que para prevenir pues ese 5% de ingresos y ese alrededor de 0,8% de mortalidad, pues debemos de todos tener cuidado. En eso estamos totalmente de acuerdo. Doctor Arenas, en cuanto a la vacunación, ¿hay alguna noticia que podamos adelantar a los oyentes? Bueno, aquí hicimos la vacunación de todo el personal y residentes, la primera dosis de las residencias el día 4 de este mes, y la segunda dosis la hicimos este sábado 23, de todas las residencias del área, incluidas la residencia Abarán, por supuesto, de su personal y los residentes. Por supuesto, los que quisieran, pues la vacunación es libre, pero sí que es verdad que ha sido muy alta, ha querido casi todo el mundo, ha sido caso excepcional de las personas que lo han rechazado. La vacuna está mostrándose muy segura, con poquísimos efectos adversos. Y luego hoy mismo estamos vacunando a los centros, la primera dosis de los centros de día de discapacitados, ¿no? Sí. Creo que hay uno en Abarán, ¿no? Estamos también hoy allí. Y también hay en Cieza, y la primera dosis del personal sanitario sí que se puso también entre el 11
y la semana entre el día 8 de enero y la semana del 11 al 15 se vacunó también la gran mayoría del personal del hospital y de atención primaria. Y para el personal está previsto empezar la vacunación de la segunda dosis este sábado y que se extienda también entre 2 o 3 semanas para ya dejar con la segunda dosis de vacunación puesta al personal sanitario. Esas por ahora las previsiones que tenemos con las vacunas que nos manda también el Servicio Murciano de Salud. Es una planificación que está ahí centralizada también en el Servicio Murciano de Salud. Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan los próximos días. Esperamos que favorablemente y que podamos un poco paliar las restricciones que estamos sufriendo debido a esta situación. No sé si nos quiere añadir algo más a lo que ya hemos comentado. Pues nada más, que la gente sea muy cuidadosa, que estamos en una situación muy complicada y que cuanto antes bajemos la incidencia, antes podremos volver a la normalidad sanitaria, que yo creo que es algo que lo necesitamos para poder operar a los pacientes de lista de espera, para poder atender a otras patologías crónicas que se quedan un poco ahora pues más en el tintero frente a esta avalancha de COVID que tenemos. Pues doctor Carlos Arenas, muchas gracias por atendernos. Buen trabajo el que están realizando en el hospital. Desde aquí nuestro mensaje de ánimo también para todo el personal que se encuentra cuidando de esta situación, y estamos en contacto para seguir conociendo cómo evoluciona la situación en el área 9 de salud. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima, buenos días. Hasta pronto.